Conocemos, Padre, tu voluntad. Señor, te pido, Padre, que seas tú, Señor, el que traigas este mensaje, Señor. Hazme, Señor, a un lado. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través, Señor, de mis labios. Señor, úsame para tu honra y para tu gloria, Señor, y que este mensaje, Señor, sea de bendición, ya que lo fue para mi propia vida. Señor, que sea de bendición para tus hijos, para mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Hermanos, por favor, tomen asiento. Hermanos, aquí veamos el corazón de Pablo. Veamos, hermanos, el corazón de un verdadero siervo de Dios. Dice, aunque nosotros seamos reprobados, dice, no importa, sino que ustedes, dice, sean aprobados. Hermano, verdaderamente este es el corazón de un hombre de Dios. De un hombre, hermanos, que fue sacado, hermanos, de la religiosidad. De un hombre, hermanos, que conocía la ley, hermanos, como la palma de sus manos. Pero sin embargo, hermanos, Saulo de Tarso era un tremendo hombre perseguidor de la iglesia. Pero cuando tuvo el encuentro personal con el Señor Jesucristo, hermanos, fue transformado por el poder de Dios. Amén. Así, hermanos, quiero hablarles acerca de este tema. En verdad, hermanos, es un tema un poquito duro, digamos, pero yo sé que ustedes se aguantan. Amén. Hermano, dice aquí el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 13, en el versículo 5. En primer lugar, hermano, le dice a los hermanos de Corinto, examínense a vosotros mismos. Examínense a vosotros mismos. Hermanos, la iglesia de Corintios era una iglesia verdaderamente muy bendecida por Dios. Amén. Tenía, hermanos, tremendos dones que Dios les había dado. Pero, hermanos, estos hermanos, a pesar de los dones que tenían, hermanos, en verdad no caminaban con el Señor. No caminaban con Cristo, hermanos. Había abusos, había fornicación, había divisiones, había 4 grupos en la misma iglesia. Unos eran de quién, hermanos, unos eran de Pedro, otros de Apolos, otros de qué, hermanos, de Cristo, y otros de Cefas y otros de Cristo. O sea, era una iglesia muy bendecida por el Señor, pero hermano, los hermanos no caminaban, hermanos, de la mano de Dios. Hacían cosas, hermano, fuera de la voluntad de Dios. Y en verdad, hermanos, estamos viviendo los mismos tiempos en las iglesias. Pensamos que con hacer una profesión de fe, pensamos que ya con eso vamos a ir al cielo. En verdad, hermanos, si hubo honestidad en aquella persona, Jesús, hermano, en verdad, el apóstol, el mismo Pablo, dice que fuimos salvos por su gracia. Entonces, hermanos, pero aquí quiero hablarles, hermanos, de algo que para mí fue muy interesante, muy importante, porque la iglesia, hermano, debe de estar segura a dónde va cuando muere. Amén. Usted tiene que estar seguro que cuando usted cierra sus ojos en la tierra, los va a abrir en el cielo. Amén. Hermano, porque en verdad, hermano, hay mucha gente en las iglesias que está siendo engañada por Satanás, pensando que porque da, o porque viene, o porque trabaja, o porque tiene un ministerio, piensa que por eso va a ir al cielo, pero no es así, hermanos. En verdad, el tema de este mensaje se llama evidencias de una conversión genuina. Evidencias de una conversión genuina. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, la palabra conversión o convicción, hermanos, estaba buscando yo en la palabra de Dios y en el diccionario. Hermanos, esto significa, hermanos, la palabra convicción significa certeza. Significa certeza o prueba clara de una cosa según el diccionario. En otras palabras, hermanos,
Por ejemplo, si les digo que, hermanos, los hombres que Jesús escogió para que predicaran la palabra de Dios, hermano, ellos manifestaron con su vida que eran hombres, hermano, verdaderamente que Dios había escogido del vulgo, que había escogido, hermanos, porque sabemos que los discípulos, 4 eran pescadores, ¿verdad que sí, hermano? Pero, hermano, sus vidas daban evidencia de que realmente, hermanos, su conversión a Cristo fue una conversión completamente genuina. Por ejemplo, por eso dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que convicción significa certeza o prueba de que algo, hermano, es verdadero. Por ejemplo, hermanos, vemos, hermanos, que Cristo, dice la Biblia, que Cristo es Dios. Amén. Cristo es Dios. Y vemos, hermano, las evidencias que dio el Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. 3 años solamente anduvo en la tierra, pero, hermano, Él dio evidencias de que era el Hijo de Dios y Dios mismo. Hay muchas evidencias de que Jesús, hermano, por ejemplo, aunque hubo hombres que Dios escogió que resucitaron muertos. Por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando aquel hombre estaba en el segundo piso, hermanos, y que estaba Pablo predicando la palabra de Dios y se fue largo Pablo, se fue muy, muy largo el mensaje, y dice que aquel hombre, hermano, le llegó el sueño y se cayó, hermanos, y azotó. Y el apóstol Pablo fue para abajo y lo levantó y lo resucitó con el poder de Dios. Amén. Pero, hermanos, lo que quiero decir en verdad, hermanos, que los hermanos de Corintio, a pesar de que eran muy bendecidos, pero tenían muchas cosas, hermanos, que realmente no había certeza en la vida de algunos de ellos. Porque, hermanos, por ejemplo, aquel joven que tenía su amante, que era su madrastra, y ahí estaba en la iglesia. Era un hermano que estaba en la iglesia de Corintio, y tenía a un amante ahí en la misma iglesia, y era la esposa de su padrastro, y ahí estaba en la iglesia, hermanos. Y lo que podemos ver hoy, hermanos, que los pastores que no tenemos cuidado de ver la vida de los hermanos, que queremos números, que no queremos santidad, que no queremos madurez, que no nos interesa más que solamente el cheque. Queremos iglesias y llenamos iglesias con artistas, y que va a venir el artista fulano y el artista merengano. Y, hermano, la gente se anima y se queda por la música. Realmente no por la palabra de Dios, se quedan por la música. Y hermanos, aquí la palabra de Dios nos va a decir algunas evidencias verdaderamente de los verdaderos cristianos. Amén, hermanos. Amén. Y la primera evidencia, en verdad, hermanos, para que haya una conversión genuina, debe de haber un arrepentimiento genuino. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si no hay un arrepentimiento genuino, tampoco va a haber una conversión genuina. ¿Por qué, hermanos? Porque algunas veces la persona se ve casi obligada a aceptar a Cristo. Se ve, hermanos, por ejemplo, cuando una persona, Dios la usa en la alabanza, hermanos, que puede transmitir aquella alabanza al corazón y a las emociones de las personas. Algunos aceptan a Cristo por emoción. Están tan confundidos, están tan emocionados, hermanos, que realmente aceptan a Cristo, pero después se dan cuenta que solamente fue una emoción. Pero aquí, hermanos, vamos a ver, en verdad, hermanos, para que haya una conversión genuina, tiene que haber un arrepentimiento genuino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 3. Vamos a ver, hermanos, lo que quiero decir, lo que quiero hablar con ustedes esta tarde. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 19, hablando, hermanos, de la importancia del arrepentimiento. Dice aquí la palabra de Dios en Hechos 3, 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué, hermanos?
para que sean borrados vuestros pecados. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Miren lo que dice ahí, hermanos. Y luego también dice, hermanos, ahí la palabra de Dios en Isaías 55:7. Vaya a Isaías 55:7 para que vea, estamos hablando de la importancia de arrepentirse para que haya una conversión genuina. Isaías 55:7 dice la palabra de Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué, hermanos? En perdonar. Hermanos, cuando una persona se arrepiente sinceramente, genuinamente, el siguiente paso, hermanos, es dejar de hacer lo que está haciendo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Si tú aceptas a Cristo y no dejas de hacer o decir o de ver, hermanos, cosas que sabes que es pecado delante de Dios, no ha habido una conversión genuina en tu vida. No importa cuánto sepas de la palabra de Dios, hermanos. El diablo conoce la Biblia. El diablo sabe y conoce la palabra de Dios. Hermano, realmente cuando una persona recibe al Señor, inmediatamente sigue el siguiente paso: buscar la comida espiritual, venir a la iglesia. Hay gente que aquí ha recibido a Cristo, mucha gente ha recibido a Cristo, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces, hermano, dice aquí Isaías, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios. Es lo que nosotros hicimos, es lo que tú hiciste, es lo que yo hice, hermano. Andaba en malos pasos como tú andabas en malos pasos, pero, hermano, escuchaste la palabra de Dios y te volviste, y el Señor te sacó del lodo cenagoso, de las tinieblas, del pecado, y ahora estás en la casa del Señor glorificando el nombre de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Ahora, mira lo que dice Joel. Vea Joel, vea Joel. Joel 2:13, Joel 2:13. A ver qué dice Joel 2:13. Joel 2:13. Y alguien vaya, por favor, a Zacarías 1:13. Joel 2:13, alguien que lo tenga, por favor, léalo. Joel 2:13, ¿qué dice? ¿Alguien? 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Dice, rasgad, ¿qué dice, hermanos? Vuestros corazones. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Hermano, era algo que el judío, cuando pasaba algo difícil, por ejemplo, como ellos, hermanos, se vestían de silicio, rasgaban sus vestimentas, se sentaban en polvo y en ceniza. Hermano, de esa manera ellos estaban diciendo, en verdad, que ellos estaban arrepentidos. Por eso dice aquí, hermanos, la palabra Joel dice que rasguemos nuestros corazones. Rasguemos nuestros corazones y no vuestros vestidos. Amén, hermanos. Amén. En otras palabras, hermanos, realmente en nuestras vidas, hermano, debe de haber evidencias o pruebas que en verdad somos cristianos. Amén. Decir que somos cristianos es muy sencillo. Decir que vamos al cielo es muy sencillo. Pero, hermano, ¿qué dicen nuestros hechos? ¿Qué dice nuestro caminar con Dios? La palabra de Dios nos dice, hermanos, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú no te separas del pecado, hermano, y sigues adelante, hermano, enseñando o predicando o siendo fiel a los cultos, dando tus diezmos, dando tus ofrendas, pero, hermano, si no estás caminando con el Señor, de nada te sirve todo lo que hagas aquí en la tierra. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice Zacarías 1:13, hermano William, ya lo tiene.
Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Lo que está diciendo la palabra de Dios, hermanos, que el día que nosotros le dimos el corazón a nuestro Dios, hermano, Dios quiere todo nuestro corazón. Dios quiere, hermano, toda tu vida. No solamente quiere parte de tu vida, Dios quiere todo tu corazón, toda tu vida, hermano. No quiere compartirte con el mundo. O eres de Dios o no eres de Dios. No podemos, hermano, en verdad, si nosotros decimos que en verdad amamos a Dios y que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha perdonado, hermanos, veamos, miren lo que dice ahí en 2 de Corintios, el apóstol Pablo ahí lo decía muy claro, hermanos. Miren lo que le decía a los hermanos de Corintios. Dice ahí el versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinémonos a nosotros mismos si verdaderamente estamos en la fe. ¿Cómo podemos examinarnos, hermano, si estamos en la fe? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a decir verdaderamente dónde tú estás. Así como el espejo, hermano, refleja tu imagen por fuera. Si tú vas a un espejo y comienzas a arrugarte, vas a ver las arrugas inmediatamente. Por ejemplo, la palabra de Dios, hermano, te examina por adentro. Amén. Te examina tu corazón, te examina tu mente, te examina tus pensamientos, hermano. Hermanos, la Biblia, por eso dice Pablo a los hermanos de Corintio, dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La Biblia no te va a mentir. La Biblia te va a decir la verdad. Amén. La Biblia te va a decir en verdad dónde estás fallando. La Biblia nos va a decir, hermano, las cosas que debemos de cambiar, las cosas que debemos de dejar. Si tú eres cristiano, hermano, y ya eres cristiano de 2, 3, 4 años, y todavía, hermano, haces cosas de las que el mundo hace, quiero decirte que dejes de hacerla, porque das un mal testimonio delante de Dios y delante de tus hermanos. Amén. Amén. Señor. Si oyes música mundana, hermano, no la escuches más. Pues al cabo nadie me oye, yo vengo solo en mi carro. Dios viene contigo. Amén. Dios está en tu corazón. Hermano, el cristiano verdaderamente se tiene que, hermano, echar de ver entre la oscuridad, entre el pecado, entre la gente que está allá afuera. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, en primer lugar dijimos que para que haya una verdadera conversión, debe de haber un verdadero arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ahora, hermanos, dice también el apóstol Pablo, dice ahí en Colosenses 3:9. Miren lo que dice Colosenses 3:9. Búsquelo, por favor. Búsquelo. Dice ahí Colosenses 3:5. Dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hermanos, imagínate que un cristiano, hermanos, que ya conoce al Señor, esté cometiendo fornicación. Ese no es cristiano. Ese no es cristiano. No importa los años que tenga en la iglesia, no importa, hermano, cuánto conozca la Biblia. Dice el apóstol Pablo, estamos hablando, hermano, de una conversión genuina. Y un cristiano genuino, hermanos, no va a estar cometiendo fornicación porque el Espíritu Santo está dentro de él. Amén. Amén. Si es que es cristiano, hermano, porque ahorita hay muchos cristianos que se engañan a sí mismos, hermanos. Hacen cosas fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios, y todavía, hermanos, se llenan de orgullo diciendo: es que yo tengo 30 años en el Evangelio. Decía el pastor ayer, hay muchos, él lo dijo de una manera un poquito grosera, pero es verdad. Él dijo que, pero yo lo voy a decir de esta manera:
hermano, en verdad hay mucha gente, cristianos de la tercera edad, hermano, que se comportan como si fueran niños todavía, hablando espiritualmente. ¿Sí entienden lo que les quiero decir? Hermano, tienen 60 años y en su vida espiritual se ve que apenas tienen 3, 4, 5 años. Pero el apóstol Pablo, hermano, quiero que quede bien especificado que si tú eres cristiano, hermanos, debes de comportarte como tal, como hijo de Dios. Dice, hacer morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén, hermanos. Amén. Miren lo triste de esto. Hay cristianos, hermanos, que se casan en la misma iglesia y continúan en la misma iglesia, pero ya con otra hermana. ¿Y el pastor lo permite? En verdad, hermanos, el mundo, como les dije y les digo siempre, el mundo ya no quiere oír. El mundo está cansado de oír a los cristianos. Hermano, lo que el mundo quiere ver, hermano, cristianos con convicciones. Cristianos, hermano, que se aparten del pecado, que hablen como cristianos, que vistan como cristianos. Porque en verdad, hermanos, cristianos que se llaman algunos, hermanos, son peor que mundanos. Sigamos adelante. Mire lo que dice Colosenses 3:9. Hay que lo lea. Colosenses 3:9. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo tenga? Léalo, ¿no? Mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintáis los unos a los otros. Hermano, no es necesario que le mientas al hermano, que le mientas a la hermana. No hay necesidad. Dice ahí, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, aquel hombre religioso que fue convertido, hermanos, dice ahí la palabra de Dios, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre conforme a sus hechos. A nosotros, hermanos, ya no nos queda andarnos peleando entre cristianos. Ya no nos queda andarnos criticando entre cristianos. ¿Por qué, hermano? Ese viejo hombre, hermano, debe de morir. Debe de haber, hermano, en verdad, una muerte. Dice el apóstol Pablo, dice, pecaremos para que la gracia abunde. Y luego dice, en ninguna manera. Recordemos, hermano, que nosotros estamos, hermano, en verdad, estamos muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. Amén, hermanos. Ahora, mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dejando también estas cosas, Colosenses 3:9, dice, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermano, si nosotros decimos que somos cristianos, hermano, debemos de dejar, hermano, de ser iracundos. Amén, hermanos. Es que no puedo evitar ser enojón, no puedo evitar ser iracundo. Hermano, si tu conversión a Cristo fue verdadera y tienes años en el Evangelio, no tienes ninguna excusa para todavía ser una persona iracunda. Eso es del viejo hombre. Eso es de aquel hombre que todavía no recibía a Cristo. Pero, hermano, dice Pablo ahí, hablando de una conversión genuina, que dejemos la ira y el enojo. Deja, hermano, de enojarte, hermanos, porque hacemos daño a los que están alrededor de nosotros. Ahora el mismo apóstol dice, hermanos, enójate. Ahí ya dice, como que se está contradiciendo el apóstol Pablo. Dice, enójate, pero no hagas nada malo. Dice que vaya, hermanos, a lastimar a tu cónyuge o a tus hijos. Amén, hermanos. Estamos hablando, hermanos, de una conversión genuina. Y si tú tienes problemas, hermano, con estas cosas, lo que debes de pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Porque sigo haciendo cosas, diciendo cosas, viendo cosas que no debo de ser. Amén, hermanos. Ahora, dice aquí, hermanos, dice aquí el apóstol, no os mintáis los unos a los otros.
hermanos, evidencias de una verdadera conversión genuina. Primero, arrepentimiento genuino, sinceramente, de corazón. Hermanos, segundo lugar, debemos dejar de hacer lo malo delante de Dios. Hermano, y también debemos de, hermanos, hermanos, morir a nuestra vida vieja. Amén, hermanos. Ahora, segundo lugar, hermanos, segunda evidencia para que nosotros veamos que nuestra conversión fue genuina. Hermanos, ¿ustedes creen que a Dios lo podemos engañar? ¿Ustedes creen que a Dios le podemos mentir? Si Él conoce tu corazón, lo más profundo de tu alma, Dios lo conoce. No puedes decir, es que hice algo, dije algo, por ignorancia. Los cristianos ya no somos ignorantes para no saber lo que estamos haciendo, ni lo que estamos diciendo. Amén, hermanos. O sea, en segundo lugar, la segunda evidencia, veamos, vamos a ir a Mateo. Vaya a Mateo. Vaya a Mateo. Vaya a Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7. Vaya a Mateo 7:15. Mateo 7:15. A ver, alguien que si lo tiene ya léalo por favor. Mateo 7:15. ¿Qué dice? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. Hermano, en las iglesias hay gente que son falsos, no son cristianos. Pretenden ser cristianos. Tienen fachada de cristianos. Hablan como cristianos. Oran como cristianos. Ofrendan como cristianos. Cantan como cristianos. Pero dice aquí, hermanos, o sea, la segunda evidencia, hermanos, dice aquí el Señor Jesucristo, en otras palabras, hermano, por sus frutos conocemos los que son verdaderos o los que son falsos. Mire, ahí lo dice el siguiente versículo, versículo 16, hablando Jesús, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y en el versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se puede conocer? Hermano, Jesús aquí, hermanos, usó árboles, usó fruta de árboles. Dice que un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Ustedes creen, hermano, que donde vive Dios a través de su Espíritu Santo, ustedes creen, hermano, que un cristiano va a dar frutos buenos y frutos malos? Hermano, Jesús lo dice muy claro aquí, dice versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Quién puede irse? Ahorita voy a ir a una canasta de uvas y voy a ir a un zarzal donde hay puras espinas. No vas a sacar más que unos espinazos que te vas a dar. Hermano, aquí está claro. Jesús, mira cómo Jesús predicaba el mensaje. Dice, no se recogen, dice uvas de los espinos. ¿Cuánto dicen amén? Dice, ni de los, dice el versículo, por sus frutos los conoceré. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Por qué, hermanos? Miren, está tan claro el saber si, por ejemplo, si yo les pregunto, hermanos, si yo le pregunto a mi esposa, hermana Castro, ¿usted qué piensa de usted? ¿Usted cree que es cristiana? Ella sabe si es cristiana o no. Aún eso yo no puedo saberlo, aunque hay evidencias, hermano, pero realmente solamente Dios sabe y nosotros sabemos si somos de Él o no somos de Él. Amén. Pero el mundo ve las evidencias.
La gente ve lo que sale de nosotros. La gente ve, hermano, tu testimonio. La gente ve, hermano, lo que haces, lo que dices. En eso se basa la gente y no está tan lejos de la verdad. Amén, amén. Jesús lo dijo, por los frutos se conoce el árbol, y el cristiano también se conoce que es cristiano por sus frutos. Amén. Imagínate, hermano, que un cristiano diga, yo soy cristiano de años y tengo un amante. ¿Verdad que tú dices, no, pues no es cristiano? Hermanos, en verdad, Jesús lo dijo muy claro, que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, hermanos. Miren, dice aquí, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Dice ahí, hermanos, vamos a Santiago. Vaya a Santiago, por favor. Santiago 3, Santiago 3. Santiago 3:9, Santiago 3:9. Santiago 3:9 al 11. No sé dónde. Santiago 3:9 al 11. ¿Alguien lo tiene? Léalo, hermano, si lo tiene. Santiago 3. el 9 al 11. ¿Qué dice? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso puede alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos, dice ahí Santiago, hermanos, dice ahí, hermanos, con ella, o sea, con la boca, con la lengua, con ella bendecimos a Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, y lo dice, hermano, bien claro. Hermanos, eso no se debe de hacer. Amén. Hermano, eso no se debe de hacer. En verdad, todo lo que sale de la boca de un cristiano tiene que ser para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la edificación. Si no va a edificar lo que estás pensando decirle a la hermana, mejor cállate, no digas nada, porque vas a lastimar el cuerpo de Cristo. Amén. Pastor, es que yo así soy, yo soy claro, a mí me gusta decir las cosas claras. Pues sí, hermano, pero hermano, si tú eres claro, qué bueno que eres claro. Pero hermanos, en verdad dice la palabra de Dios que como quieras que te traten, así debes de tratar. Amén. Y con la medida que tú midas, también serás medido. En verdad, hermanos, dice aquí, hermanos, que en verdad la segunda evidencia, hermanos, de un árbol o de un cristiano, hermano, se conoce por sus frutos. Amén. Mire, dice ahí, hermanos, dice, si tú dices que eres cristiano genuino, pero tus evidencias o tus frutos no son buenos, entonces no eres un cristiano genuino. Puede que seas, hermano, solamente un creyente, pero no eres una persona que el Señor ha sacado del mundo. Porque, hermanos, cuando Dios mora en un corazón, la persona esa comienza Dios a cambiarla. No es que la persona cambie sola, sino es que el Espíritu Santo comienza a sacar lo que está malo, lo que está sucio, lo que está podrido. Saca lo podrido del corazón de las personas, y la persona comienza, hermano, a hablar mejor, comienza a pensar mejor, comienza, hermanos, a ser un hombre que alaba a Dios, que glorifica el nombre de Dios. Amén. Amén. Hermano, dice el apóstol mismo, dice, parece que es en la carta de primera de Pedro, parece que el capítulo 3, que dice, por ellos, dice, es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Amén. Amén, hermanos. Mire lo que sigue diciendo. O sea,
en verdad, hermanos, no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Pero hermanos, quiero que vayamos a Tito 1:16. Tito 1:16. La segunda evidencia, hermanos, dijimos que era por nuestros frutos que nuestra conversión fue genuina. Tito 1:16. ¿Qué dice Tito 1:16? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, veamos lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, estamos hablando, hermanos, que el cristiano se conoce por sus frutos. Dice aquí, hermano, profesan conocer ¿a quién, hermanos? Pero ¿cómo lo niegan? Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo están negando. Hermano, lo que más importa no es lo que tú digas, sino lo que tú hagas. Lo que importa no es lo que tú sabes, sino es lo que tú practicas. Puedes conocer montones de versículos de memoria, puedes tener una mente que retenga, hermanos, capítulos enteros, pero dice aquí el apóstol Pablo, hermano, dice que dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Lo niega, hermano. Decir que somos cristianos de muchos años es muy fácil. Pero qué difícil, hermano, es retener esta lengua. Qué difícil, hermano, es vivir lo que conocemos. Vivir, hermano, lo que realmente el Señor nos habla todos los días. Si tú lees la palabra de Dios, te das cuenta, hermano, que Dios quiere verdaderamente todo tu corazón. Pero mira, sigue diciendo ese versículo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables. No solamente, hermano, practican cosas, practican el pecado, sino que dice, hermano, que son abominables. Está hablando, hermanos, a cristianos. Son abominables, dice, siendo abominables y rebeldes. ¿Y qué dice más? Y reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermano, si una persona dice que conoce a Dios, pero con su vida, hermano, dice lo contrario, y luego el apóstol Pablo está agregando más, dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estamos hablando, hermano, de evidencias de cristianos que profesan conocer a Dios, pero con su vida, en la práctica, hermano, muchos dicen lo contrario. El cristiano, hermano, el cristiano tiene que ser humilde delante de Dios. Si es un hombre que conoce la palabra de Dios más que los demás, ese debe de ser todavía más humilde y aguantar, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reposa ahí, dice el apóstol Pedro. Tercera evidencia de una conversión genuina: no vivir una vida doble. No vivir una vida doble. Mira vamos a ir a ver un poquito de la conversión de Saulo. Mira, ve a Hechos 22. Vamos a ver, hermanos, el apóstol Pablo y un poquito de su conversión, porque estamos hablando de una conversión genuina. Mira lo que dice Hechos 22, 1 al 8. Por favor, alguien que lo lea. Hechos 22, 1 al 8. Léalo, por favor. Hechos 22, 1 al 8. ¿Quién lo tiene? Varones, hermanos y padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres,
como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Gracias, hermano. Hermanos, veamos a Saulo de Tarso. Veamos, hermano, este hombre que era religioso. Tenía tremendo conocimiento de la ley. Era, hermano, celoso de las cosas de Dios. Pero dice aquí, hermanos, la palabra de Dios, y podemos ver aquí, hermanos, el hombre que no tenía una conversión genuina, aunque conocía a Dios, hermano, pero no tenía una conversión genuina hasta que vino, hermanos, y vino delante de Cristo Jesús. Después que él, hermano, miren lo que él hacía, hermanos, conociendo la ley de Dios. Dice ahí, hermanos: soy cierto judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Cuántos, hermanos, hombres y mujeres han muerto, hermanos, celosos de una religión? Miles, tal vez millones. ¿Dónde están esas personas si no aceptaron a Cristo en su corazón? La religión, la religiosidad no sirve de nada delante de Dios. Amén. Dice ahí, hermano: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en las cárceles y hombres y mujeres. Dice, hermanos, Pablo dice, los forzaba a blasfemar. Hermano, por eso, hermano, Jesús dijo: por tus frutos, por tu manera de vivir, hermano, es como la gente va a conocer que tú eres un verdadero cristiano. Amén. Ahí está el hombre antiguo, Saulo de Tarso, conocimiento de la Biblia, pero no tenía una conversión genuina. Pero dice ahí, hermanos, dice en el versículo 6: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces, dice, respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hermanos, la tercera evidencia, hermanos, es no vivir una vida doble. Cristiano el jueves, cristiano el domingo, y entre semana, hermano, tremendo mundano, escuchando música de los Tigres del Norte. Tan hermosas alabanzas que hay, hermano, que adoran a Dios, que glorifican a Dios. ¿Para qué sigues escuchando esa basura? Pastor, ¿y usted cómo sabe que yo estoy haciendo? Pues si acaso... Por si acaso estás escuchando basura, porque es lo que es la música mundana, basura del infierno que fue tirada a la tierra. Es pura basura, hermanos. Qué tremendo, hermanos, es vivir una vida doble. Qué horrible es vivir una vida doble. Amén, hermanos. Mire, vamos a continuar, vamos a terminar ya unos minutos. Dice ahí, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, a pesar de lo que conocía, pero hermanos, verdaderamente este hombre nunca había aceptado la salvación a través de Jesucristo. Dice ahí, hermanos, dice ahí la Biblia, hermanos, en la Biblia hay tremendas conversiones de hombres y mujeres que un día aceptaron a Cristo. Veamos, hermanos, cómo cuando nosotros nos acercamos a Dios y le creemos, hermanos, Él hace grande transformación en nuestras vidas. Amén. Veamos, hermanos, la historia de aquel hombre gadareno que tenía una legión de demonios. Vemos esa conversión, hermano, de un endemoniado
a ser un hombre, hermano, lleno de paz. Mire, vamos a ir a la Biblia ahí, hermanos. Vamos a Marcos. Vamos a Marcos. Marcos 5. Solamente 2 versículos, del 18 al 20. Acuérdense, hermanos, este hombre, dice la Biblia, hermanos, ahí en los primeros versículos, que este hombre vivía en los sepulcros. Nadie lo podía atar ni con cadenas, porque rompía las cadenas, hermanos. Y dice que de día y de noche se andaba golpeando con piedras, hermano. Quería el diablo matarlo, llevárselo al infierno, pero Dios tenía algo bueno para él. Jesucristo quería salvarlo. Mira lo que dice, ahí lea el 18 y el 20, por favor. ¿Alguien que lo tenga? Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanos, en el versículo 15, 5:15, miren lo que sucede con este hombre. Hermanos, dice, vienen a Jesús, versículo 15 del capítulo 5. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Hermanos, este hombre estaba endemoniado. Pero lo que quiero decir, hermanos, que cuando hay una verdadera conversión, hermano, enseguida que un cristiano recibe a Cristo, lo quiere seguir. Quiere seguirlo por lo que hizo, hermano. Por ejemplo, Dios, ¿qué hizo contigo? Te perdonó tus pecados, te salvó de ir al infierno. Lo que tienes que hacer, hermanos, seguirle, servirle. Señor, aquí estoy, Señor. Gracias, mi Dios, porque estaba perdido y ahora fui hallado por tu misericordia. Amén. Hermanos, verdaderamente, hermanos, hay una evidencia más de una persona que tiene una conversión genuina: seguir a Jesús, seguir a Cristo, seguir aprendiendo y, hermano, servirle como Él vino del cielo, te buscó, te encontró y se fue de regreso al cielo y te está esperando para darte los galardones que tú mereces. Amén, hermanos. Así que, hermanos, gloria al Señor, porque en verdad, hermano, podemos saber a través de la Biblia si nuestra conversión es genuina o no es genuina. Si tú no vives para Dios, tu conversión no es verdadera. Y más vale, hermano, que pongamos atención. Aquí podemos vivir como quieran y podemos hacer lo que querramos y podemos decir lo que querramos decir, pero cuando estemos delante del Señor, hermano, ahí va a ser el lloro, el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Yo creía que era cristiano porque hacía aquello, o hacía esto o aquello. No, hermanos. El cristiano se conoce por sus frutos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor, que por medio de ella, Señor, podemos conocer, Señor, si somos verdaderos o no somos verdaderos. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has depositado tu Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Señor, si aquí hay una persona, Señor, que no está viviendo, Señor, rectamente, que todavía, Señor, participa de las cosas mundanas, oh Dios, te pido, Espíritu Santo, Señor, que redargullas el corazón, porque, Señor, tú conoces todo de lo que hay dentro de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, si todavía hacemos cosas que no te agradan, porque queremos dar un buen testimonio de que somos gente de Dios, que somos pueblo de Dios. Señor, ayúdanos a dar un buen testimonio en nuestros hogares y a nuestros hijos.